Angiotac de cerebro. Nuestro grupo está conformado por Sonia Marín, Diego Angulo, Kevin Solarte, Francisco Pastrana y quien les habla, Josué Zapata. Bueno, primero vamos a observar una descripción general del angiotac, luego vamos a ver un poco de anatomía, luego vamos a relacionar el protocolo y finalmente vamos a incluir algunas imágenes correspondientes a patologías que se evidencian dentro del angiotac de cerebro. A grandes rasgos, el angiotac de cerebro es un método de examen de los vasos sanguíneos del cerebro mediante imágenes radiológicas y la inyección de un medio de contraste que contiene abundante material yodado. En esta imagen lo que podemos ver es un angiotac cerebral en fase venosa donde se observa la ausencia de flujo sanguíneo en el seno longitudinal superior que sugiere una trombosis del mismo. Aquí vemos el polígono de Wills. Dentro de los angiotac de cerebro, la estructura que básicamente casi siempre se quiere examinar es el polígono de Wills. Aquí vemos un dibujo de ello y más adelante vamos a ver imágenes radiológicas reales. Estas imágenes corresponden a una imagen lateral del polígono de Wills de un angiograma de cerebro, en donde en el 1 vamos a encontrar la arteria carótida interna, en el 2 la arteria vertebral, en el 3 la arteria basilar, en el 4 la arteria cerebral media y en el 5 la arteria cerebral anterior. En esta imagen evidenciamos un angiograma en vista AP, donde encontramos en el literal 1 la arteria carótida interna, en el 2 la arteria cerebral media, en el 3 la arteria cerebral anterior, en el 4 la arteria cerebral posterior y en el 5 la arteria vertebral. Esta es una vista lateral de un angiograma con una leve rotación en donde encontramos en el 1 la arteria carótida interna, en el literal 2 la arteria vertebral, en el 3 la arteria basilar, en el 4 la arteria cerebral media y en el 5 la arteria cerebral anterior. Aquí podemos observar una renderización, una reconstrucción en 3D donde se quitó toda la parte de la calota, toda la parte ósea del cráneo y mediante una manipulación se logró la eliminación automática del hueso mediante un umbral de 350 unidades Hounsfield, arrojándonos como resultado final el recorte que se evidencia en la imagen solo de los vasos sanguíneos del cerebro. Bueno, vamos a entrar a lo que es la preparación del paciente. Como ya lo sabemos, el paciente debe asistir con exámenes previos, un ayuno de 4 a 6 horas para evitar que broncoaspire o que se incremente la posibilidad de que el medio de contraste haga reacción alérgica. El paciente debe venir con las pruebas de función renal que acrediten que sus riñones pueden excretar después el medio de contraste de forma correcta, es decir, la creatinina, y el consentimiento informado. Vemos las indicaciones que son el control posoperatorio, tromboembolizaciones, oclusiones, hemorragias subaracnoideas, ACVs, aneurismas y malformaciones vasculares. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al medio de contraste, mujeres en estado de embarazo o pacientes deshidratados. Las dos imágenes que vemos acá corresponden a un topograma en AP y lateral que más adelante vamos a explicar para qué sirve. La preparación, como ya lo decíamos, un ayuno mínimo de 4 a 6 horas, estudios de creatinina, consentimiento informado e importante, remover las prótesis y los objetos de metal, ya que esto nos podría causar un artificio en la imagen radiológica o bien se podría confundir con un falso positivo patológico. También es importante en las mujeres en edad fértil preguntar si ellas se encuentran en estado de embarazo. El posicionamiento como tal del paciente se lleva a cabo de la siguiente manera. El paciente primero se sienta en la camilla y después se acomoda en posición de cúbito supino con la cabeza hacia el gantry y los brazos alineados hacia el cuerpo. Las líneas de referencia del TAC
podemos observar, podemos ver que la línea axial la vamos a ubicar a nivel de la línea orbitomatal, la línea sagital a nivel del centro de la cara, la línea coronal a nivel de los oídos hacia el conducto auditivo externo. Vamos a realizar un Scout View lateral y AP, que eran las dos imágenes que vimos al principio, los topogramas. Esto para planear el estudio y para que el equipo sense las estructuras. Y vamos a usar un Field View de 210 a 250 milímetros. La extensión del estudio va a ser desde la base del cráneo, aproximadamente C2 o C3, hasta el vértice, hasta arriba. El grosor de corte va a ser de 1 milímetro y la presión, el caudal con el que vamos a enviar el medio de contraste es de 4,5 a 5,5 mililitros por segundo con un tiempo de retardo de 10 a 20 segundos. Esto lo vamos a explicar más adelante. La dosis de contraste media para un paciente es de 60 a 80 mililitros. Esto se calcula de la siguiente manera: 1,5 cc de medio de contraste por kilogramo de peso del paciente. Y vamos a reconstruir en reconstrucciones multiplanares en MIP y en 3D. La adquisición se realiza en tres fases. La adquisición de este estudio se realiza en tres fases: una fase simple, una fase arterial y una fase venosa. La fase simple se realiza sin contraste, como si se fuera a hacer un TAC de cráneo normal, se realiza sin contraste. La fase arterial se realiza la adquisición 12 segundos aproximadamente después de enviar el medio de contraste. Y la fase arteriovenosa se realiza aproximadamente 24 segundos después de enviado el medio de contraste. Vamos a ver ahora un poco de patología relacionada. El angioTAC se usa para diagnosticar ACV, aneurismas, tumores, malformaciones arteriovenosas y muerte cerebral, entre otros. Empezamos con lo que es la patología. En esta imagen podemos observar una oclusión de la arteria cerebral media proximal izquierda, la cual pertenece al polígono de Wills. El angioTAC como tal es una técnica válida y altamente sensible para detectar isquemias y visualizar hemorragias cerebrales. En esta imagen podemos observar un aneurisma en la arteria carótida interna izquierda. El uso de angiografía permite detectar la presencia de aneurismas, que básicamente son abultamientos en la pared arterial rellenos de sangre, lo cual hace susceptible a las paredes de las venas a romperse y que esto cause una hemorragia y por ende suba la presión intracraneal. En esta imagen podemos ver un angioTAC en una reconstrucción coronal mostrando un aneurisma en la flecha amarilla a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media derecha. También podemos observar señalado por 3 flechas rojas una masa, por decirlo así, que obedece a un hematoma de gran tamaño. Dentro de los beneficios del angioTAC encontramos que es un método diagnóstico preciso y claro para detallar la sangre y los vasos sanguíneos dentro del cerebro. Es un método de estudio también que, aunque no es invasivo, es altamente certero en dar sus diagnósticos. Y dentro de los riesgos observamos que, como ya lo sabemos, el riesgo, el estar expuestos a fuentes de radiación continuamente aumenta la probabilidad de que se desarrolle algún tipo de cáncer. Y existe un leve riesgo de que los pacientes hagan reacción alérgica al medio de contraste. Eso fue todo, muchas gracias.